Bien, vamos a prepararnos para iniciar esta ocasión. Pues vamos a tratar el tema la roca fundacional, una leyenda que nos remonta al templo. Así es que, bueno, bienvenidos a todos, ¿verdad? Que ya tienen aquí como esperando la cita que tenemos a las 6 de la tarde. Hoy vamos a tratar este asunto porque pues el objetivo sobre todo del por qué narro y comparto estas cosas es que pues son cosas que no podemos evitarlas, ¿verdad? Son a veces las personas cuando vienen del cristianismo al judaísmo mesiánico o al judaísmo ortodoxo, pues son fascinadas y piensan que todo lo que ven en su camino de estar conociendo esto del judaísmo, piensan que todo lo que ven es fiable, ¿no? Y por ende a veces se llegan hasta el grado, como les he narrado, que en unas ocasiones me ha tocado ver gente que rechaza el Nuevo Testamento ya, y entre otras cosas que rechazan, y se caen en las fábulas que la gente, o en las leyendas o en los mitos, que es muy rico el judaísmo, es muy rico en cuestiones de leyendas, mitos, fábulas, y bueno, a veces se confunde de manera muy desafortunado, y vamos a ver esta ocasión uno de estos ejemplos. Por ejemplo, por citar uno de ellos, yo les voy a mostrar aquí en pantalla. Miren esta imagen. Ahí en pantalla ustedes pueden apreciar, son dos fotos del mismo situación, una color, una blanco y negro, que dice una fotografía de la piedra angular tomada en la segunda mitad del siglo XX. Mientras que la otra, que ustedes están viendo, déjenme ver aquí, la que ustedes están viendo en este momento, pues en este caso, show background, ok, pues es una a blanco y negro, a su derecha, una blanco y negro, que dice la piedra angular o fundacional en el piso del santuario de la cúpula de la roca en Jerusalén. El agujero en la parte superior izquierda se adentra en una pequeña cueva conocida como el Pozo de las Almas debajo. La estructura en forma de jaula justo después del agujero cubre la entrada en escalera a la cueva. Al sur está hacia la parte superior de la imagen. Bueno, ya en la parte de arribita, a su izquierda, en la que está color, usted puede apreciar un agujero. Esa es a la que se está refiriendo la imagen del lado derecho. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto, porque obviamente vemos cosas que no dejan de llamar la atención. ¿Qué pasó acá? Entonces, para eso voy a citar este libro que ya hemos estado compartiendo en otras ocasiones, que se denomina Del tabernáculo al templo, para que vean, porque la idea de que yo muestre los libros, ya lo hemos dicho, es documentar la información, no es decir, mostrar la bibliografía de dónde comparto estos temas. No es un invento mío, no es un invento de cristianos. Adolfo Royman es un escritor judío, y bueno, para que no haya criterios, ¿verdad? Que a lo mejor lo inventa uno, o uno nada más lo hace por vituperar algo, señalar algo de manera errónea. No, ahí está documentado, ¿no? Entonces queremos que ustedes, pues por ello, cuando les comparto, pues tengan la noción de lo que de dónde lo sacamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué dice este libro sobre estas leyendas, porque una de estas que vamos a compartir aquí es que hacen mención de esa piedra, es decir,
que se respeta y se venera y a veces se descuida estos conceptos de manera que se puede malinterpretar, ¿no? Por ejemplo, en la página 146 de este libro, cuando está hablando acerca de la literatura rabínica, déjeme leer un poquito antes para que ustedes lo escuchen. Dice: a partir de la época helenística, el motivo de la centralidad de Jerusalén y el templo se habría convertido en un topos literario muy popular entre los escritores judíos de la época romana, llegando a la formulación más elocuente en la literatura rabínica. Y escuchen una frase rabínica muy interesante que está en el Midrash Tanhuma. Dice: como el ombligo está ubicado en el centro del cuerpo humano, está usando un símil, un comparativo, así la tierra de Israel está situada en el centro del mundo. Vean cómo pone un ejemplo, ¿no? Es decir, así como el ombligo del ser humano está a la mitad, bueno, Jerusalén es el centro del mundo. Todas las culturas, de hecho, Adolfo Royman hace mención de esto, ¿no? Todas las culturas usaban ese ejemplo. Babilonia hacía lo mismo, Nínive usaba lo mismo. Es decir, somos el mundo principal del centro, ¿verdad? Todo el mundo lo ha hecho. Entonces dice: así la tierra pues está situada en el centro del mundo, como está dicho, que habita, dice que habita en el tabur de la tierra. La tierra de Israel está en el centro del mundo. Jerusalén está en el centro de la tierra de Israel. Y el templo está en el centro de Jerusalén. Fíjense cómo viene diciendo esto está en el centro y luego de la tierra está Jerusalén. O Israel. De Israel está el centro Jerusalén. Y así viene Jerusalén, su centro, pues ahí está el templo, dice. Y el templo está en el centro de Jerusalén. Y luego dice: el santuario está en el centro del templo. Y el arca, es decir, el arca que hablamos el sábado pasado, donde estaban la tabla, los mandamientos de la ley, dice, está también ahí en el centro del santuario. Y luego dice: y la roca fundacional, fíjense cómo ya en los primeros siglos después de esta fecha común, ¿verdad? Como le conocemos, ya se empieza a llamar la atención. Y la roca fundacional está así enfrente del arca, porque a partir de ella, es decir, de esa roca, fue fundada o fue creado el mundo. Decía, esto está en el Midrash Tanhuma, en el Kedoshim 10. Entonces, Adolfo Royman hace mención de que allí mismo, pues en Jerusalén, se encuentra esa imagen que, como lo vimos en la lectura, dice que hay un agujero. Y de ese agujero se aprecia, o hay una conexión hacia un túnel. Mire ese agujero por la parte inferior. Esta es ya por la parte de abajo del agujero que vimos en la imagen anterior. Es decir, déjenme ponérsela ahorita. Esa imagen que ahorita se las comparto. Déjenme acomodar aquí esto. Bueno, acuérdense. Ese agujero que usted ve ahí a la izquierda arribita, ese agujero por la parte de abajo, es decir, vemos esta imagen que se le ha puesto esta lámpara y que dice ahí en la parte inferior de la piedra angular o foto tomada desde el pozo de las almas. Ahorita vamos a escuchar por qué se le llama el pozo de las almas. Entonces, vean cómo Adolfo Royman, este doctor, describe por qué es tan importante para el judaísmo
la región de Israel, la región de Jerusalén, la región del templo, la región del templo, la región de donde estaba el santuario, la región del santuario donde estaba el lugar santísimo, y del lugar santísimo allí había una piedra, y que en ese lugar pues también allí se encontraba lo que conocemos hoy en día, o se le conoce hoy en día como el arca del pacto, de los testimonios. Entonces, esto que estoy narrando, Adolfo Royman sigue agregando lo siguiente. Por ejemplo, dice lo siguiente. En la página 151 de este libro que estoy citando, dice, según la tradición rabínica tardía, el arca de la alianza estaba apoyada sobre esa roca. O sea, es tan respetada, tan valorada, tan reverenciada, y a veces se puede caer en conceptos equivocados, ¿verdad? Estas cosas, que dice el Tratado de Yoma, en el capítulo 5, en el 3, que allí en esa roca, esa piedra, esa masa sólida, donde hemos estado describiendo que estaba lo antes citado el templo, dice, allí estaba fundada o allí estaba cimentada también el arca de la alianza, donde obviamente, es como señalé, se creía que fue la primera piedra que Dios usó para hacer la creación. No, Adolfo Royman de hecho señala que no es el único caso en el mundo que se hable sobre esto. Entonces sigue diciendo aquí también, solo a partir de la tradición rabínica se habla de la roca fundacional. Estoy citando lo que dice aquí en la página 151, en su pie de página, en el punto número 79, dice, la tradición rabínica tardía identificaba la enorme piedra de roca madre localizada en el piso del lugar santísimo como la roca fundacional, a partir de la cual el mundo había sido creado. Fíjense cómo lo entendían. Y luego agrega, solo a partir de la tradición rabínica se habla, déjenme ver si no se ha conectado a nadie más, se habla de la roca fundacional, es decir, a partir de las tradiciones rabínicas, afirmando que una roca estaba allí desde los tiempos de los primeros profetas y que a esa piedra se le llamaba Setiyá, teniendo una altura de 3 dedos sobre la tierra, y en un comienzo el arca estaba apoyada, como señalamos, en ese lugar, pero después de que el arca fuera sacada de allí, entonces se quemaba incienso delante de ella. Fíjese lo interesante, delante de esa piedra fundacional, según el Tratado de Yom HaKippurim 3.6, allí también se trataban, después de que ya no hubo arca, se fue llevada a presenciar delante de ella, entonces, esto que conocemos como cité de incienso. Déjenme ponerle una vez más esa imagen. Decíamos, esta es la parte inferior de lo que vemos en esa área conocida como el área de la roca fundacional, que como lo compartimos, esta es la parte superior, vista desde arriba. Ahora, esto que ustedes están viendo ahí está dentro de esta construcción denominada pues la mezquita de Omán o el Aqsa o el domo de la roca. ¿Ya ve por qué se le llama domo de la roca? ¿Qué hay debajo? Pues una roca, ¿verdad? Esta roca que, como señalamos, pues llegan a ser muy reverenciada por culturas las antes citadas. Sigue agregando Adolfo Royman. Dice, a partir de entonces, los judíos elaboraron numerosas tradiciones y leyendas acerca de esta roca, asociándola, fíjense cómo empiezan a ubicarla en el tiempo y espacio de los patriarcas. Por ejemplo, dicen que en esa roca allí se llevó a Isaac a sacrificarlo. En esa roca. O sea,
Vean cómo le dan un valor, ¿verdad? Y se hacen leyendas. Allí, pues esa roca, allí fue llevado, en ese lugar. Ahí quisieron, o ahí quiso cumplir Abraham el precepto del Señor de llevar a su hijo Isaac a sacrificarlo. Pues allí fue. ¿Cómo lo sabemos? No tenemos ideas. Esta es una leyenda, obviamente, ¿verdad? Estamos compartiendo cuestiones en relación a leyendas. Otro, es decir, cosas que no podemos documentar con la Biblia. 2. Allí, en el mismo lugar, también se le atribuye que en esa roca Jacob tuvo el sueño de las caderas. ¿Se acuerdan de aquel sueño que describe en el capítulo número 28? ¿Verdad? Donde dice que agarró una roca y también ahí la puso. Dice, ahí fue. O sea, ¿cómo tratan de ubicar los eventos importantes en ese lugar? Todo. Entonces es reverenciada. Y no se nos olvide que ese lugar, entonces, si fue lo del sueño y Jacob ahí tuvo a bien poner una piedra, ahí lo ungió, pues también está ungida. Entonces vean la implicancia que lleva esto, ¿no? La implicación que lleva esto. Y luego dice también las leyendas que en ese mismo lugar, pues también allí se dio el primer sacrificio, la ofrenda que dio Noé cuando llevó su ofrenda, como dice en el capítulo número 9, después del diluvio. Aquí hay una discordancia, ¿no? Porque todos sabemos que donde desciende el arca no es en el monte que estamos señalando, sino en otro lugar, ¿verdad? Que ya saben ustedes a qué me refiero. Pero bueno, la leyenda es forzar todo lo que se pueda y meterlo a estas cosas para darles ese valor y que la gente pues le tenga referencia, le tenga cuidado, respeto. También incluso llegan a afirmar que el mundo había sido creado a partir de esa piedra. Fue esa primera piedra y Dios hizo por medio de ella todo lo que es la creación. Todo esto citado en el Tratado Tanhuman Kedoshim, en el capítulo número 10, y esto proporcionado, como lo señalé, en el escrito de este libro de Adolfo Royman. Bien, voy a hacer una pequeña pausa para que podamos compartir, como decía. Una de las cosas que trato es que veamos cómo se pueden prestar a interpretaciones, a leyendas. Y hay personas, ¿verdad?, que cuando vienen a los conceptos judíos, no tienen los cuidados de valorar todo, de analizarlo. Por ahí, de hecho, tengo un comentario. Déjenme ver si lo encuentro así rapidito. Okay. Miren, escuchen esta frase que se enseña en el judaísmo caraíta. Y dice, el judaísmo caraíta, para los que no saben a qué me refiero, no tienen como sagrado ningún comentario rabínico, nada. Mientras que el judaísmo ortodoxo, pues ya saben que los comentarios rabínicos, como el Talmud, es decir, tratado de la Gemara, el Midrash, todos son sagrados. Para el judaísmo caraíta, no. No, son comentarios, pero nada más. Como nosotros tenemos así, ¿verdad? Son comentarios. Hay buenos comentarios y hay otros que pues no podemos darles el valor como algunos se lo da. Y dice, aquel que se apoya en cualquiera de los maestros del exilio, es decir, los rabínicos del exilio, sin investigación personal, es como si hubiese cometido idolatría. Es una interesante frase, ¿no? Si tú no la analizas y no más lo crees porque lo dijo el rabinato, es idolatría. Y tiene mucha razón, tiene mucha lógica, porque estamos hablando de que encontramos cosas que pues son comentarios, son leyendas o son cosas vistas de una visión romanticismo, pero no podemos decir que sea cierto, ¿no? Entonces, esa roca pues llega a tener ese valor, ¿verdad? Y pues hay que considerar lo que así ha habido gente en otros pueblos, ¿no? De darle esas importancias y que se exacerban, ¿no?
Sigue leyendo aquí, o sigue leyendo lo que dice el libro de Adolfo Royman, y señala: según la hipótesis propuesta por el R. Gonen sobre antiguas tumbas, en su libro, página 8 al 14, esta roca, formando un conjunto con la caverna que se encuentra ubicada por debajo de la misma, que les mostré el orificio, dice, había servido originalmente como lugar de enterramiento de los habitantes que vivían en la ladera del monte durante el tercer milenio antes de Cristo. En otras palabras, lo que yo les mencioné ahorita de este lugar como la cueva de las almas, vean otra vez, esa es la parte inferior de ese lugar, de la piedra angular o la roca fundacional, y que, como lo expresé también, esa vista desde arriba, ¿no? Esa vista desde arriba es esta parte. La anterior imagen era la vista desde abajo, desde ese orificio que usted está viendo a su izquierda, arriba, en la imagen de la izquierda. Y como lo expresé también, toda esta piedra se encuentra dentro de lo que hoy se le conoce como el Domo de la Roca, la mezquita de Omán o el Aqsa. ¿Okay? Obviamente esta es construcción islámica. Ahora sigue diciendo entonces, pues, ¿verdad? Dice, este escritor, este Adolfo Royman cita, dice, Gonen señala que allí existían unas cavernas donde estaba ubicada las tumbas, y por eso originalmente unos 3000 años antes, es decir, 5000 años atrás de nuestra fecha, allí era un lugar donde se sepultaban las personas, y por ende llegó a tener una importancia para aquellos tiempos. Si así fuera el caso, entonces este cementerio antiguo, sigue agregando Royman, habría sido el verdadero inicio histórico de la aureola de santidad que desde tiempos antiquísimos envuelve a este lugar. Fíjense cómo lo dice. Quizá por eso tanta importancia, porque no es nuevo, es decir, ha venido la gente respetando, reverenciando, honrando este lugar como un lugar importante. Con el tiempo, esta roca sagrada y venerada podría haber servido como un altar de sacrificios, como de hecho lo vimos, ¿no? Que algunos piensan que allí fue llevado Isaac, que allí fue lugar de incienso, que ahí Noé hizo su ofrenda, que allí Jacob también estuvo haciendo un evento especial, ungió una piedra y así. Todo esto que acabo de expresar, vea qué curiosas cosas se encuentra uno de leyendas. Respetar. Más aporta a Adolfo Royman sobre esto, de quizá dicen ellos, quizá es por eso que la Biblia de repente habla de la roca fundamental, o el ángulo, la principal roca. ¿Será? En la carta a los romanos, y yo le voy a pedir que ahí nos acompañe, miren lo que dice en la carta a los romanos, capítulo número 9, 33. Carta a los... Muchísimas gracias, hermano. En los textos del conocido Nuevo Testamento, de hecho se llama a alguien como la roca. Yo decía que Adolfo Royman de hecho comparte que quizá la idea de darle este valor de la leyenda de esa roca fundacional en Jerusalén es porque textos que están en el Antiguo Testamento y que los está citando también el Nuevo Testamento, ellos dicen, quizá usando esa figura, pues le dieron esa connotación a esa piedra o esa base, esa roca, como un puente, ¿no? de información. Sin embargo, fíjense cómo la Biblia, de hecho, usando estas expresiones de la roca y esa roca que ha servido de tropiezo, de hecho está citando, dice, aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y aquel que cree en él no será avergonzado.
En una ocasión por ahí hablamos de que la denominación romanizada a veces piensa que Yeshua le dice a Pedro que él sería la roca donde fundaría el templo. Vea esta figura. ¿Dónde estaba el templo? En la roca que en la que estamos hablando. Y curiosamente Roma ha hecho esta interpretación, vamos a ponerla así, esta interpretación de decir que en Pedro se edificó la iglesia porque el Mesías le dijo que era la roca. Ya hemos hablado hace tiempo de estas cosas, que no voy a desviarme mucho para allá, pero de hecho la roca que tanto los rabinos deseaban estar, presenciar y venerar, Rahab, Shaul y Pablo y los escritores como Pedro dicen, no, la roca es el Mesías, Jesús o Yeshua. Él es el Mesías. En él hemos sido llamados a ser cimentados o formar parte de un edificio. Él es. Así es que dice, ha sido tropiezo, sí, porque ya lo habían dicho los profetas. Porque aquel que no cree, pues bueno, caerá en su descrédito porque pues no le creyó a quien el Señor había asignado para poder ser rescatado, llamado para por Dios. Miren por ejemplo, Primera de Corintios 6. Vamos a ver si alguien más. ¿Sabe alguien más lea Primera de Corintios? A ver si nos acompaña alguien en el capítulo número 10. Vamos a ver qué dice. En el capítulo 10, versículo 4. Veamos. Yo. Adelante. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían, y la roca era Cristo. Entonces, usted puede ver que allí, cuando se está hablando de esa roca, y que no hay duda de que no tenían ellos ni la menor duda a quién estaban refiriendo, y lo llegan a decir, ¿no? Pablo es el mismo escritor de la carta a los romanos, y en esta ocasión dice, esa roca era el Mesías, de quien estoy hablando es el Mesías, es esa roca. Y como estas figuras que vemos, incluso en los comentarios rabínicos, de una roca donde descansa el creyente, confíe en el creyente, respete el creyente, venere el creyente, no puede convertirse en una roca literal, inerte, sin vida, sino que los escritores dicen, no, era el Mesías. Acuérdense cuando empezamos a ver el libro de Génesis, y en los capítulos iniciales decíamos que los comentarios rabínicos siempre se hacían la pregunta, ¿por qué Dios hizo al mundo? ¿Cuál es el objetivo del mundo? Y decíamos que algunos disertaban, bueno, yo creo que ha sido con el propósito de poner al hombre allí, a Adán y a Eva. Otros llegaron a decir, no, fue por cuestión de Abraham, para que éste a su vez, pues llegase a formarse un pueblo. Otros llegaron a decir, no, esto es por cuestión de Moisés, porque es el mayor de los profetas. Y finalmente, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo cuando se argumentó lo siguiente, no, la creación fue hecha por causa del Mesías, para el Mesías y por el Mesías. Entonces, la roca fundacional que con el tiempo el rabinismo llegó a denominarle de esta manera, ¿no? Como esa roca con la que Dios fundó todo, y con una roca venerada y que allí estaba cimentado el templo. Vea cómo estas figuras dicen los escritores del Nuevo Testamento. No, realmente es el Mesías, la verdadera roca, como lo vimos aquí en el capítulo de Romanos 9 y Primera de Corintios 10. Ahora, si piensan algunos, ¿verdad? No, es que Pedro fue llamado la piedra angular, donde sería edificada la iglesia. De hecho, en la carta de Pedro dice lo contrario.
Dice, no, yo no soy esa roca, yo no soy esa base, yo no soy esa piedra, yo no soy ese cimiento. No, yo no soy. Y aunque las leyendas digan y hablen de aquella roca y que sea venerada y respetada, no, nosotros tenemos nuestra vista en la roca verdadera y esa roca se llama Yeshua el Mesías. Vean en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 4 al 8. Un poquito más larguito, así es que lo voy a leer yo porque no se van a cansar, ¿verdad? Están muy agotados ustedes. Acercaos a él. Está hablando Simón Kefa, ¿no? Simón Pedro. Dice, acercaos a él, la piedra viva. La otra es una roca inerte, ahí está, ¿verdad? La piedra viva que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. Miren, que estamos hablando que Adolfo Reumann dice que ese lugar, posiblemente citando a un escritor anterior al que respondía al nombre de R. Gonen, es decir, 5000 años atrás de nuestra fecha, ya ese lugar era reverenciado, venerado, porque allí habían pasado eventos importantes, quizá un lugar de sepulcro de gente importante, y por ende ahí se llegaron a presentar ofrendas. Bueno, ese lugar está inerte, ese lugar está sin vida, es decir, está muerta la piedra. En cambio, Pedro llega a decir, acerquémonos a él, la piedra viva que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Por esto contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo. ¿Se acuerdan que decíamos que esa piedra fue el fundamento del mundo? Allí se puso los primeros pies según estamos hablando las leyendas, los profetas, los sacerdotes, incluso decíamos de personajes muy antiguos bíblicos, y por ende ahí fue puesto el templo. Bueno, dice este texto, ¿no? En relación, es el Mesías. Ahí nos edificó el Señor a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de el Mesías. Por esto contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Fíjense que está dando Pedro, de esa piedra preciosa, el ángulo, y está siempre refiriéndose en la tercera persona. No está diciendo yo, a mí me puso, a mí me llamó, yo soy. No, no está diciendo, él se está refiriendo siempre a tercera persona. He aquí pongo en Sión la piedra escogida y preciosa, y el que creyera en él jamás será avergonzado. De manera que vosotros que creéis, él es de sumo valor, perdón, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, aquellos que tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Pedro en este lugar, de hecho, está refiriéndose, porque lo vimos ahí en el versículo número 5, dice, esa piedra, esa es agradable a Dios, ese es Yeshua el Mesías. En las versiones cristianas dice, ese es Jesús el Mesías, o Jesús el Cristo. No hay otro, no hay otro. Así es que nosotros, como empezamos, cuando empecé a narrar este ejercicio, que hay personas que es triste no ver que se acercan al judaísmo y en vez de prestar atención con mucho cuidado, de no dejarse influenciar sin haber analizado las cosas, de repente los vemos que desprecian el Nuevo Testamento, desprecian al Mesías Yeshua, y ya incluso ni siquiera los profetas ni Moisés lo llegan a leer de manera efímera, o quizá nada más ahí de pasadón, porque le dan más
importancia a los comentarios, a las fábulas, a las leyendas, a los libros que hablan de mitos judíos y piensan que encontraron y se cimentaron en lo correcto. Fíjense qué diferente es cuando la Biblia cobra esa importancia y sentido. No, la verdadera forma de cimentarnos es conocer al Mesías. El objetivo de todo es el Mesías, como leímos en una ocasión en la carta a los Hebreos capítulo número 1. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces, quitar de nuestra vida la piedra, el ángulo, la base y cimentarlo en la arena, en la fábula, en la leyenda, lo único que se va a experimentar las personas, pues es como dice aquí, vergüenza, tropiezo, escándalo, porque se están pasando en conceptos que son mitos, leyendas. Entonces, el tema de hoy que decíamos, la roca fundacional, una leyenda que nos remonta hacia el templo. De hecho, también basándonos en este concepto, nosotros mejor nos vamos hacia el Mesías. Él sí es la verdadera roca. En él, así como esta figura, ¿no? Se edifica el santuario, así nosotros en el Mesías somos edificados en él, construyéndonos en un santuario donde more Dios en nosotros. ¿Alguna pregunta? Es que igual conocía, pues es igual una leyenda que se contaba que cuando, bueno, yo estaba estudiando, alguien decía de que cuando se construyó el templo, pues son leyendas lo que está, o como usted dice, fábulas, que cuando estaban construyendo el templo, que cuando ya estaba así por terminarlo, cuando terminaron se dieron cuenta que faltaba esa piedra y que nadie se había dado cuenta que faltaba esa piedra y por eso está este hueco ahí. Pero pues son cosas que realmente no está fundamentado, pero Sí, son. porque esa fue la piedra que lo están construyendo, pues nadie le hizo caso y cuando dijeron, bueno, según la leyenda dice que cuando vieron, oye, falta esta piedra, ¿dónde va? Me empezaron a buscar, era la piedra cuadrangular. Sí. Entonces igual son mitos y leyendas. Sí, es muy rica la cultura, todas las culturas, ¿verdad? Pero en este sentido que estamos hablando bíblicamente, la cultura judía pues es muy rica también en leyendas, en fábulas, y uno debe de aprender, ¿no? A hacer esta separación, no, pues no dejarlas de llamar como son, ¿no? Pues son parte de escritura, pero no la tenemos como los profetas, ¿no? O no la tenemos como algo que nos permita entender la guía del Señor, ¿no? Son comentarios rabínicos, son aportaciones literarias, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Son leyendas, son novelas. Yo tengo una novela judía llamada El Rabino de Noah Gordon, si no me equivoco. Y pues es una novela, ¿no? Y está basada en una expresión de decir lo que batalla un judío ortodoxo cuando se casa con una persona gentil y todas las luchas, ¿no? Que se puede uno imaginar, ¿no? Que pasa con las familias. Pero pues una novela, no podemos decir que ese personaje existió y la otra mujer existió y que no, es una novela. Entonces, así encontramos mucha literatura. Yo estaba viendo este libro que menciona algunas de las literaturas, incluso novelas y que se han interpretado por comunidades, confesiones de fe como si fuera real. Dice, no, es que eso es verdad. Pero no, si antes era una novela judía, no le hace, es real. Bueno, eso es porque uno debe tener cuidado de lo que estamos leyendo, aprendiendo, analizando. No todo porque venga del judaísmo podemos decir que es verdad. No, no todo. Tenemos que tener mucho cuidado. Bien. Bueno, terminamos con esto. Si nos permite el Eterno, nos vemos hasta el próximo martes. Shalom. Bye.